Buenos días, bienvenido a la maestría en Petrofísica e Interpretación de Registros Eléctricos. Continuaremos con el módulo 7, Caracterización y Modelado Petrofísico Avanzado. Seguiremos con la semana 4, donde estoy incluyendo el tópico de redes neurales, el cual no estaba en principio dentro de la planificación. Es un tópico de bastante importancia, sobre todo cuando hablamos de petrofísica avanzada. Dentro de las redes neurales pudiésemos hablar de otros tópicos como es la inteligencia artificial, lógica difusa, entre otros. Simplemente tomé el de las redes neurales para mostrar un ejemplo y la forma en que trabaja y que puedan comprender que adicionalmente a lo que son redes neurales, que es parte de la inteligencia artificial, podemos utilizar otras metodologías de inteligencia artificial. De igual manera hablaremos sobre los modelos de saturación de agua, cuál es su importancia dentro de una caracterización petrofísica y dentro de una caracterización de yacimiento, y especificaremos los modelos realizados a través de la petrofísica convencional, donde utilizamos básicamente información de registros de pozos con un conjunto de ecuaciones que han sido desarrolladas por diferentes autores, y adicionalmente los modelos de saturación de agua que se generan a partir de datos de núcleo, donde están basados principalmente en presión capilar y geometría del poro o saturación de hidrocarburos. Y finalmente hablaremos de lo que es el net pay o la arena neta petrolífera, cuál es su importancia y cómo se obtiene. Ok, comencemos hablando sobre las redes neurales. Okay. Las redes neurales no son más que modelos matemáticos basadas en inteligencia artificial, ¿okay? En tecnología de inteligencia artificial. Esto lo que nos dice es que dentro de la tecnología de la inteligencia artificial existen diferentes modelos matemáticos. Por ejemplo, redes neurales, lógica difusa, entre otros. Digamos que sus orígenes se basan alrededor de los años 1980. Sin embargo, cuando revisamos la literatura podemos encontrar que ya se estaba utilizando mucho antes, en los años 40, en los años 50. Esto es debido a que para esos años 40, 50, aún la tecnología o los procesos de redes neurales estaban en proceso de maduración. En sí se aplicaban a ciertas áreas, sin embargo no tenían su gran auge como lo tuvo alrededor de los años 80 y hasta los días de hoy. ¿Okay? Se ha desarrollado tratando de emular el proceso de aprendizaje de reconocimiento de patrones que realizan las neuronas en el cerebro humano. De acá el nombre, redes neurales. ¿Okay? Y ha sido aplicado en varias áreas, como por ejemplo ingeniería, medicina, geología, petrofísica, mecatrónica e infinidades de áreas. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista matemático, la aplicación de redes neurales generalmente estaba orientada a situaciones donde correlaciones sencillas no pueden ser aplicadas. Me explico. Es muy frecuente dentro de la caracterización de yacimientos generar correlaciones de porosidades y permeabilidades, donde nosotros buscamos a partir de una porosidad conocida determinar una permeabilidad y generamos regresiones como esta que estamos observando acá, regresiones de tipo lineal. Si ese tipo de regresiones nos permiten determinar las variables que nosotros estamos buscando, es sencillo trabajar directamente con esas variables. Sin embargo, cuando aún aplicando modelos de regresión sencillos no es fácil de encontrar, se aplica la metodología de redes neurales o de inteligencia o algún tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo trabajan las redes neurales? Las redes neurales básicamente están divididas en tres etapas. La primera etapa es la definición de los nodos o capas de entrada. Es una información que va a ser la base
sobre la cual la red se va a entrenar. Existe otra sección que corresponde a los nodos o capas ocultas y es lo que está relacionado a toda la parte de algoritmos. Difícilmente esa información la podemos observar, son algoritmos matemáticos que están dentro de lo que sería el sistema de la red neural, y los mecanismos de salida o la fase de salida, que es la información que nosotros queremos obtener. Esta información de salida se puede dividir en dos tipos de salida para las redes neurales, cuando buscamos salidas supervisadas y no supervisadas. Ya veremos unos ejemplos de cuándo podemos trabajar o qué tipo de información nos referimos a redes neurales supervisadas y no supervisadas. Este es un diagrama de cómo trabajan las redes neurales en la predicción de facies o la predicción de registros de pozos dentro de la caracterización de yacimiento. Inicialmente en la lámina anterior hablábamos de nodos o capas de entrada, ¿sí? En el caso de este modelo de red tiene 5 registros, como son la resistividad profunda, el gamma ray, el neutrón, el densidad y el PEF. Tenemos las capas ocultas, que es la parte de algoritmos matemáticos, que nosotros no lo estamos viendo, y los nodos o capas de salida. Esa salida, nosotros en este modelo lo que estamos buscando es facies, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí es un modelo de red supervisada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a partir de este conjunto de nodos o capas de entrada, junto con información de núcleo, donde ya nosotros hemos definido nuestras facies. Entonces, a partir de estos nodos, nosotros vamos a entrenar un modelo de red que me va a permitir identificar las facies que yo ya conozco en el núcleo o el conjunto de núcleos que vamos a utilizar. A partir de los algoritmos que él tiene, me va a generar un nodo de salida y se procesa como un modelo iterativo, ¿sí? Hacemos la primera corrida y él nos va a dar una curva estimada. Como nosotros ya tenemos una curva real o una información real de facies que fueron definidas en los datos de núcleo, lo que procedemos es a hacer una validación cruzada o simplemente un proceso de validación. Si esta validación no nos satisface, regresamos al proceso iterativo y volvemos a cambiar algunas de las propiedades, tanto de los datos de entrada como de la cantidad de nodos o capas ocultas, y se realiza el proceso de optimización, tratando de que la información estimada sea lo más cercano a lo real. Cuando nosotros hablamos de redes supervisadas, tenemos mecanismos para poder controlar qué tan similares son estas dos variables, partiendo incluso desde una simple comparación visual. Es decir, bueno, las dos facies que estoy obteniendo son similares, lo acepto, pero también hay mecanismos gráficos o matemáticos que nos permiten, que nos ayudan a tomar ese tipo de decisiones. Una vez nosotros validamos y decimos que este proceso matemático satisface la condición que nosotros queremos, vamos a tener un modelo de extrapolación. Ese modelo de extrapolación me va a permitir a todo el conjunto de pozos o de información que tenga este mismo conjunto de información, aplicándole el modelo matemático que ya hemos definido, obtener facies a partir de estos mecanismos, aun cuando no tenga datos de núcleo, ¿ok? Para simplificar esto, vamos a ir a un ejemplo. Este es un proceso de entrenamiento de red neural para un yacimiento carbonático. Es un modelo real. Como nosotros podemos observar acá, es un yacimiento bastante pequeño, alrededor de 70-80 pies. Y en este caso nosotros lo que queríamos era, es un yacimiento carbonático, como les mencioné anteriormente. Lo que queríamos era definir facies en función a la calidad de dolomita.
esas facies fueron previamente estudiadas a partir de análisis de núcleo, a partir de pruebas de PLT, a partir de análisis de microscopía de barrido electrónico, incluso a partir de datos de producción. Entonces, uniendo todo ese tipo de información, se definieron un conjunto de facies que en este caso están discretizadas de la siguiente manera. Este color amarillo corresponde a material siliciclástico. Tenemos otras facies que son con simbología de dolomita, sin embargo los colores varían. Mientras más claro es, corresponde a dolomita de mala calidad, como en este caso. Esta que está acá representaría dolomita de buena calidad, y la más oscura, dolomita de muy buena calidad. Ok, esa sería la facie o la información que nosotros obtenemos a partir del análisis de núcleo en conjunto con otra información. ¿Quiénes son nuestros nodos de entrada? Nuestros nodos de entrada van a ser los registros que estamos utilizando acá, en este caso gamma ray, resistividad profunda, densidad, neutrón y PEF. A partir de esos registros nosotros entrenamos la red para que me identifique estas facies que estamos viendo acá. Durante ese proceso se genera algo que es el monitoreo y la validación del entrenamiento. ¿Okay? Recordemos que estamos trabajando con una red supervisada porque yo ya sé qué tipo de resultado debo obtener. ¿Okay? Entonces el gráfico del lado izquierdo me indica la forma en que la red va aprendiendo. ¿Okay? Él me está graficando el error de la red versus la cantidad de iteraciones. Lo que se busca en este tipo de gráfico es que a medida que aumentamos la cantidad de iteraciones, el error tiende a disminuir hasta llegar lo más cercano a cero. Es difícil que el error llegue a cero, pero por lo general se llegan valores bastante cercanos, menos de 10%, 0.1, 0.09, 0.08, 0.05 son valores buenos. Cuando nosotros vemos que si hemos colocado, supongamos vamos en un valor por acá, bueno, con 40 iteraciones, y hasta ahí utilizamos esas iteraciones, es necesario ir aumentando de tal manera de ir viendo que el sistema de red siga aprendiendo. Perfecto. Como es una red supervisada, quiere decir que nosotros tenemos un patrón de comparación. Entonces la información que genera la red la podemos comparar con la información que nosotros le estamos dando inicialmente, y eso se conoce como validación del error, validación cruzada del error. ¿Okay? ¿Qué es lo que se busca acá? Que el error entre ambas facies, en este caso la definida por nosotros más la generada por el modelo, sea lo más mínimo posible, y que estas dos curvas en general se mantengan juntas, y al igual que en el gráfico de la izquierda tiendan a llegar a valores de cero a medida que incrementan el número de iteraciones. Como nosotros nos estamos dando cuenta acá, el error va disminuyendo, valores menores a 10%, 5 o 6%, y más o menos se mantiene en ese valor de 6%. Aquí pasa algo que vemos que al final estas dos curvas tienden a separarse, ¿sí? No está muy bien definido acá, pero en algunos casos si le colocamos muchas iteraciones, llega a un punto donde ella no puede disminuir más, y en lugar de mantenerse juntas, una de ellas tiende a separarse y podría ser un desplazamiento hacia arriba y la otra quedarse hacia abajo. Esto generalmente se conoce como sobreentrenamiento de la red. En ese caso, lo que hay es que redefinir la cantidad de iteraciones con la finalidad de evitar ese sobreentrenamiento. ¿Okay? Una vez nosotros generamos eso, vemos que a través de los gráficos de validación esos números nos satisfacen. Procedemos a validar visualmente la red. ¿Qué estamos viendo? Del lado izquierdo nosotros vemos las fases que hemos definido, ¿sí? Y del lado derecho vemos todo lo que es la parte de predicción. Entonces nosotros vemos que aquí en esta zona que hemos definido este tipo de fase me lo reproduce, este igual acá, este igual acá, este igual acá, y adicionalmente hay zonas donde me está reproduciendo qué tipo de fascia debería haber ahí.
una forma de validar o generar una validación adicional es, por ejemplo, si en esta profundidad yo conozco que tengo este tipo de facies, puede que no la genere, sino que no la dé como dato de entrada, sino simplemente doy esta, y si el coeficiente de validación es bastante bueno, la red, como en este caso, debería predecirme esto, que es lo que estoy viendo acá. Otra cosa que estamos viendo es que no solamente me predice un solo tipo de fascia, en algunos casos él me da una especie de 2 colores o 3 o 4 dependiendo de la cantidad de fascia. Eso quiere decir que me está dando para esa zona qué porcentaje de cada una de las fascias pudiese estar en esa zona. Y lo que vemos en el otro lado es el porcentaje mayoritario. Si lo que predomina es dolomita de mala calidad, como en este caso, aquí tenemos varias fases, pero predomina dolomita de mala calidad, entonces él aquí me define eso como una dolomita de mala calidad, ¿ok? Y aquí vemos las nomenclaturas que había utilizado inicialmente. Perfecto, ya tenemos esto validado, nos gusta, procedemos a el proceso de extrapolación, utilizando ese mismo modelo de red neurales en todos aquellos pozos que tengan el mismo set de registros o de capas de entrada. Se puede utilizar para calcular las facies en esos pozos, ¿ok? Entonces, como ya podemos ver, para todo este conjunto de pozos que no poseen núcleo, podemos estimar las facies en función de la calidad de roca. Una manera de corroborarlos es conociendo si un pozo tiene o no producción, si ha sido o no productor, ¿sí? Y eso lo validamos con este pozo. Este es uno de los mejores pozos del área, y lo que estamos viendo ahí que presenta dolomita de muy buena calidad y dolomita de buena calidad, y en realidad es uno de los mejores pozos productores, al igual que esta zona. Este pozo posee un registro de PLT donde la mayoría de la producción proviene de esta zona, que es lo que está abierto. Entonces puede ser validado con información externa también. ¿Qué podemos hacer adicionalmente con esta información? Generar modelos tridimensionales. Para este caso nos permitió observar la distribución de cada una de las propiedades y en función de esto poder definir puntos de drenaje nuevos. De igual manera puede servir como un mecanismo para guiar otro tipo de propiedades e incluso para la estimación de reservas de los yacimientos, ¿okay? Entrando ya en lo que serían los modelos de saturación de agua, habíamos definido que podíamos realizarlo a través de petrofísica convencional o a través de análisis de núcleo, ¿okay? En el caso de petrofísica convencional estamos hablando de registros de pozo y de ecuaciones previamente definidas, y en el caso a partir de análisis de núcleo generalmente enfocados en análisis de presión capilar, en geometría del poro, en altura sobre el nivel de agua libre, ¿okay? ¿Por qué es tan importante la estimación de la saturación de agua? Lo que estamos viendo acá es la ecuación de el POES, ¿sí? O del Original Oil in Place, el POES. Si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos observando ahí es la saturación de agua. A pesar de que nosotros estamos estimando POES, no estamos incluyendo directamente la saturación de hidrocarburos, pero nosotros sabemos que dentro del espacio poral va a estar conformado por cualquier fluido o por la sumatoria de fluidos, digamos, ¿sí? Entre ellos agua. Si excluimos el agua, el resto del poro estaría saturado de hidrocarburos. Como a partir de registros de pozos es mucho más sencillo estimar saturaciones de agua, nos basamos en ese tipo de saturaciones. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que un error en la estimación de saturación de agua puede acarrear grandes errores en la estimación de reserva, ¿sí? Aquí estoy hablando de la aplicación de la saturación de agua para estimación de reserva. Sin embargo, nosotros podemos hacer el cálculo o la estimación de saturación de agua para definición de intervalos de cañoneo, para
aplicación de algún tipo de recuperación secundaria o de control de agua, etcétera. En este sentido, lo importante es saber cómo nos puede afectar un error en la estimación de saturaciones de agua. Por ello se han desarrollado diferentes metodologías para la estimación de la saturación de agua. A partir de la petrofísica convencional, es decir, a partir de los registros de pozo, y se han desarrollado muchas ecuaciones. Acá solamente les mostraré algunas y trataré de explicar algunas de ellas, ¿sí? El padre de la petrofísica numérica es el señor Gus Archie, y a partir de la ecuación que lleva su nombre se pueden estimar saturaciones de agua. La mayoría de las ecuaciones están en función de la ecuación de Archie. Como podemos observar, bueno, depende de varios factores como es el coeficiente de tortuosidad, la resistividad del agua, la resistividad profunda, la porosidad. En este caso, cuando hablamos de la ecuación de Archie, hablamos de porosidad total, el exponente de cementación y el exponente de saturación de agua. Lo que es importante tener en cuenta es cuando aplica la ecuación de Archie. La ecuación de Archie fue desarrollada principalmente para yacimientos limpios, cuyo volumen de arcilla es bastante bajo. En la literatura se mencionan que volúmenes de arcilla menores a 5%. Son pocos los casos donde podemos aplicar este tipo de información, ¿okay? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la ecuación de Archie a un yacimiento que sea altamente arcilloso? Entonces es para un poquito entender qué es lo que pudiese pasar. Si tenemos mucha arcilla, los valores de resistividad total en una zona que pudiese contener hidrocarburos van a disminuir por el contenido de agua. Entonces, si ese valor disminuye, recordemos que aquí es un denominador, va a hacer que este número en general se haga más grande. Es decir, que si aplicamos la ecuación de Archie para un yacimiento arcilloso, vamos a sobreestimar la cantidad de agua que hay en ese yacimiento. A partir de las diferencias que se encontraron en el modelo de Archie para ese tipo de yacimientos arcillosos, se generaron variaciones, ¿sí? O ecuaciones aplicadas a arenas arcillosas o a yacimientos arcillosos, donde se toma en cuenta las resistividades de la arcilla en función de la cantidad de arcilla que se tiene, y las resistividades de las arenas en ambos sentidos, ¿ok? Entonces, parte de esas ecuaciones tenemos, por ejemplo, la ecuación de Indonesia o de Pupon-Lebouxe, donde se toma en cuenta la resistividad de las arcillas, el volumen de arcilla y los parámetros descritos en la ecuación de Archie. A diferencia de la ecuación de Archie, acá se toma en cuenta es la porosidad efectiva. De esta manera se han desarrollado muchas ecuaciones, y una de las más utilizadas actualmente es la ecuación de Wasserman-Smith y Thomas, y las ecuaciones de modelo de doble agua, que tienen de diferente un parámetro que ellos trabajan con algo que se conoce como saturación de agua total. Lo que quería decir acá es que dentro del yacimiento nosotros podemos contener diferentes tipos de agua. Por ejemplo, el agua que está en el poro de manera libre, que se puede mover, y el agua que está asociada a las arcillas. Entonces, la primera asunción que ellos hacen es que este tipo de aguas son diferentes e involucran estos términos B y QB, que están relacionados a la capacidad de intercambio catiónico, y esto depende del tipo de arcilla que tenga. Estos valores generalmente se obtienen en el laboratorio, pero aún obteniendo estos valores, los resultados que podemos obtener a partir de estas metodologías son mucho más certeros que ecuaciones normales, ¿ok? El modelo de doble agua es simplemente una simplificación del modelo de Wasserman-Smith. De una manera sencilla, en lugar de trabajar con la capacidad del intercambio catiónico, trabaja con las resistividades, tanto del agua libre como del agua asociada a las arcillas. Y tenemos otro modelo muy utilizado, que es el modelo de la ecuación de Simandou,
una variación de la ecuación de Archi, donde igualmente toma en cuenta lo que es la resistividad de las arcillas y el volumen de las arcillas. Los otros modelos de saturación de agua utilizados son los que se hacen a través del cálculo de datos de núcleo, fundamentados o basados principalmente en lo que es estimación de presión capilar, ¿sí? Uno de los factores más importantes es que son independientes de la resistividad. Si nos dimos cuenta en los modelos anteriores, todos dependían de la resistividad y están básicamente soportados por mediciones realizadas en el laboratorio de presión capilar y saturación de agua. Es muy importante tener en cuenta que generalmente estos tipos de modelos me generan una curva de saturación de agua que me representan las condiciones iniciales del yacimiento, es decir, previo al movimiento de fluido. Por ejemplo, si tenemos un yacimiento que está en producción y que donde se han extraído cantidades suficientes de hidrocarburos, cuando creemos las ecuaciones de saturación de agua a partir de datos de núcleo, estaríamos simulando las condiciones iniciales de saturación, ¿okay? Están basadas en lo que sería la información de presión capilar, de altura del nivel de agua libre y de la geometría del poro. Y aquí vemos un resumen de un conjunto de ecuaciones básicamente basadas en propiedades de presión capilar y de la saturación de agua metida en estimada a partir de datos de núcleo. ¿Qué es lo importante en este caso? Que hay muchas ecuaciones. Una de ellas, las más utilizadas, la ecuación J de Leverett, igualmente la información lambda e incluso la ecuación de Thomir para el caso de los yacimientos carbonáticos. Lo más importante aún es que podamos validar la información de saturación de agua con datos de núcleo. Perdón. Lo que estamos observando acá son en las pistas intermedias, estas dos, es información de saturación de agua estimada a partir de datos de núcleo, que son estos puntos negros, una ecuación de saturación de agua estimada en función de presión capilar, que es esta azul que estamos acá. Si vemos, en muchos casos o está muy cerca o se solapa directamente con los puntos de presión capilar, es decir, que la información de presión capilar en este caso está siendo bastante certero. Y tenemos una de las ecuaciones a partir de la saturación de agua, perdón, a partir de una de las ecuaciones, en este caso, en el primer caso, a partir de la ecuación de Archi. ¿Qué estamos viendo? Que vemos grandes diferencias en el uso de la ecuación de Archi en comparación con los datos de núcleo y la presión capilar. Del lado derecho podemos observar la misma información en cuanto a información de datos de núcleo y de presión capilar. Sin embargo, se está utilizando otro modelo de saturación de agua, el cual tiene mucha mejor similitud con los datos de núcleo. Entonces, la idea es poder hacer una validación de todos los mecanismos o de todas las ecuaciones de saturación de agua para, en aquel momento donde nosotros no podemos calcularlo a partir de presión capilar o de datos de núcleo, tener una ecuación que esté en función de registros de pozos que me represente las condiciones del yacimiento. En este caso, entre estas dos ecuaciones, la que me presenta mejor resultado es la ecuación de Wassmann-Smith, como podemos ver acá, ¿sí? Y seguidamente hablaremos de lo que sería el net pay o la arena neta petrolífera. ¿Qué es el net pay y cómo podemos obtenerlo? Uno de los conceptos utilizados o con los cuales se ha definido el net pay o la arena neta petrolífera es la porción del yacimiento que posee hidrocarburo con capacidad de fluir. Y acá quiero hacer un paréntesis para definir algo, ¿sí?
La última frase, con capacidad de fluir, hay que tener muchos cuidados, ¿sí? Porque si nosotros aplicamos esta terminología tal cual a un yacimiento de crudo pesado o extra pesado, pudiésemos dejar de estimar hidrocarburos porque ellos no tienen capacidad de fluir. Sin embargo, hacía referencia básicamente es a la cantidad de hidrocarburos que pueda existir, porque en un futuro se pueden encontrar metodologías que me permitan extraer ese tipo de hidrocarburos de ese tipo de yacimiento, o incluso algo similar aplicado para los yacimientos carbonáticos que tienen propiedades de yacimientos como calidad de roca muy baja, por ejemplo porosidad. Y otro caso son los casos de las lutitas productoras de hidrocarburos y de gas. ¿Okay? Para llegar a entender un poco mejor el concepto de la arena neta petrolífera o del net pay, es importante comprender un conjunto de conceptos previos. En primer lugar, el concepto de gross o espesor total. Sí, ese espesor total va a involucrar desde el tope hasta la base de la formación. No importa que tenga zonas que son arcillosas, que son limpias, que son calcáreas, no. O sea, todo ese espesor es el que se conoce como espesor neto. ¿Okay? Tenemos luego tres tipos de cortes o de diferenciaciones de conceptos que son la roca neta. Entonces, en este caso, aquella parte de ese espesor de yacimiento que no puede ser considerado con capacidad de poder almacenar hidrocarburos va siendo extraída, y finalmente aquellos que no tengan hidrocarburos. Entonces vamos a ver cómo se procede a la estimación de la arena neta petrolífera. ¿Okay? Para la obtención del valor de arena neta petrolífera debemos aplicar ciertos parámetros de corte o lo que conocemos como cutoff. ¿Okay? Ellos lo que nos van a permitir es definir qué podemos considerar como yacimiento prospectivo y qué podemos excluir de yacimiento prospectivo. El primer concepto o el primer corte que aplicamos es para identificar la roca yacimiento. ¿Okay? Entonces se aplican una definición de propiedades que nos permitan definir quién puede almacenar o no. Para obtener este parámetro, lo que aplicamos es un corte generalmente relacionado con el volumen de arcilla. Podemos decir que aquellas zonas que tienen alta saturación de arcilla no tienen características para ser yacimiento. Entonces definimos un valor a través de ciertas metodologías de valores de arcilla, a través de los cuales decimos si el yacimiento presenta más de cierto volumen de arcilla, no es considerado roca yacimiento, y si la roca presenta menos de ese valor de cutoff del volumen de arcilla, es considerado yacimiento. Entonces, ¿qué podemos ver? Del espesor total le excluimos las zonas que son muy arcillosas de acuerdo al parámetro que hemos definido, y nos quedaría el espesor de yacimiento, lo que consideramos como roca yacimiento. ¿Okay? Posteriormente, esa roca yacimiento debe tener una capacidad para almacenar hidrocarburos. Generalmente esta propiedad que nos va a definir si tiene o no capacidad para almacenar hidrocarburos está relacionada con la porosidad. En algunos casos, algunos autores utilizan directamente la permeabilidad. Sin embargo, en muchos casos existe una relación general entre porosidad y permeabilidad, por lo cual se utiliza uno solo de ellos, la porosidad. En otros casos se define automáticamente como que aquellas zonas que tengan valores de permeabilidad mayor a 1 milidarcy tienen capacidad de fluir, y automáticamente todo lo que sea mayor a 1 milidarcy y cumpla con un requisito de porosidad que previamente hemos definido, lo catalogamos como capacidad de como roca yacimiento con capacidad de almacenar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno,
al yacimiento que ya hemos hecho el corte por volumen de arcilla, ahora vamos a hacer el corte por porosidad efectiva. Si el valor de la porosidad es menor que el que nosotros estamos definiendo como parámetro de corte, decimos que esa roca no posee capacidad para almacenar hidrocarburos, por lo tanto es excluida. Si posee un valor de porosidad mayor al que hemos definido como corte, decimos que posee capacidad de almacenar hidrocarburos, por lo tanto será considerada como un yacimiento neto. Y finalmente, para determinar qué porción del yacimiento posee hidrocarburo y estimar el net pay, aplicamos el corte en función de la saturación de agua. En otras palabras, definimos un valor de saturación de agua a través del cual decimos que puede existir hidrocarburo económicamente rentable, y por debajo del o por arriba del cual definimos que no es económicamente rentable y no será contabilizado como net pay. En ese caso definimos un valor de saturación de agua. En la mayoría de los casos se utiliza por defecto 50%, y se dice que si la saturación de agua es mayor que 50%, no se considera como arena neta petrolífera, como lo podemos observar acá, pero si la zona presenta menos del 50%, es considerada como arena neta petrolífera. Existen muchas metodologías para determinar cuál es el valor de corte de cada una de estas zonas, donde se incluyen incluso datos de producción. Podemos ver, por ejemplo, una zona que esté produciendo agua, que tenga ciertas cantidades de saturación de agua. Si esos valores de agua estimados inicialmente nos permiten obtener valores de saturación de hidrocarburos que es económicamente rentable. De igual forma, existen unas metodologías donde se realizan gráficos, por ejemplo, un gráfico de resistividad versus la saturación de agua, para estimar a partir de qué saturación de agua podemos conseguir valores de resistividad, que son los que nos indican zonas donde hay hidrocarburos, y de esa forma obtenemos el valor de corte de la saturación de agua. Posteriormente, en un gráfico entre la saturación de agua y la porosidad efectiva, utilizando el valor de corte de la saturación de agua, vemos o estimamos lo que serían los valores de la porosidad efectiva, a partir de los cuales podemos obtener saturaciones de agua de importancia para nosotros. Y finalmente, un gráfico cruzado entre volumen de arcilla y esa porosidad efectiva. También podemos hacer el mismo procedimiento con la permeabilidad. ¿Ok? Acá vamos a explicar una metodología que en lo personal me parece bastante útil, y algunos de los software comerciales utilizan esta metodología para la estimación de la arena neta petrolífera, y está basada en el concepto de columna de equivalente de hidrocarburos. Para estimar la columna de hidrocarburos no sería más que la porosidad efectiva que nosotros tenemos sobre el delta H que se presenta en el yacimiento. ¿Okay? Entonces, esa estimación de la columna de hidrocarburos nos hace pensar de que, o en cualquier tipo de yacimiento, si presentamos un yacimiento con capacidad de almacenar hidrocarburos que tenga bajo volúmenes de arcilla, sabemos que va a ser una excelente roca. Mientras que si ese volumen de arcilla es alto, pues va a tener dificultades tanto para almacenar como para permitir la migración de los hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, la metodología se basa simplemente en graficar esa columna de hidrocarburos con las principales propiedades críticas, entre ellas el volumen de arcilla, la porosidad efectiva y la saturación de agua. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un ejemplo donde se está graficando la columna equivalente de hidrocarburos versus el volumen de arcilla, y la metodología consiste en estimar el punto de inflexión a partir del cual se toma la mayoría de la columna de hidrocarburo, equivalente a hidrocarburo. Generalmente se toma en uno de los primeros puntos de inflexión, como lo vemos acá, donde podemos estimar que si con un valor de 25% o más se captura
con el valor de hasta 25%, más o menos hasta 25%, se captura aproximadamente el 90% de la columna equivalente de hidrocarburos, hidrocarburo, ¿ok? De manera análoga se hacen con lo que sería la porosidad efectiva y con la saturación de agua. Entonces aquí vemos que a partir de 30% de porosidad prácticamente no hay ningún aporte. Esto sencillamente debe ser porque no se tienen para este tipo de yacimientos porosidades de mayores a 30%. Y podemos ver que a partir de 18% de porosidad ya hay un aporte, hasta 18% hay un aporte de 90-95%. Entonces es un valor de porosidad bastante alto, ¿sí? Puesto que 18% para algunos yacimientos es muy bueno. Sin embargo, de acuerdo a esta metodología, se está observando que el aporte de las porosidades menores es bastante pequeño. En este caso, recordemos que es simplemente una ilustración para demostrar cómo funciona esta metodología. Y de manera análoga con la saturación de agua, ¿sí? Hasta aproximadamente un 50% de agua se puede haber recuperado o está abarcando lo que sería el 90% de la columna de hidrocarburos. Y aquí vemos un ejemplo donde estamos hablando de unas arenas eólicas. Vemos los registros de gamma ray, PEF y SP. Vemos los registros de resistividad, los cuales presentan valores de resistividad altos en la zona superior. Vemos que van disminuyendo paulatinamente, que es considerado como una zona de transición, y hasta que llegará a una zona que se tiene más o menos constante. Esa zona, ahí se ha identificado un contacto de agua-petróleo. Entonces podemos ver que esto sería la zona de petróleo, la zona de agua, ok. Y aplicando los cortes que obtuvimos en los gráficos anteriores, procedemos a la estimación de la arena neta petrolífera, ¿sí? Importante notar que aquí vemos valores de puntos negros que me representan la porosidad del yacimiento estimada a partir de datos de núcleo, y vemos porosidades estimadas a partir de ecuaciones que se ajustan bastante bien a los datos de núcleo, ¿ok? Entonces el primer punto es hacer la estimación de la arena neta, ¿sí? En este caso está determinada por valores de porosidades. Entonces donde la porosidad es mayor a 18%, ¿sí? Ahí tomamos todo el caso. Entonces vemos que aquí vemos que cuáles fueron los valores utilizados. El volumen de arcilla habíamos definido que era hasta un máximo de 25%, la porosidad entre 18 y 40%. Aquí es muy importante resaltar que a pesar de que se ve un valor fuera de lo normal, es más con carácter explicativo, ¿sí? Y saturaciones de agua menores a 20%. Entonces, ¿qué podemos notar? Que nosotros pudiésemos pensar que toda esta zona tiene capacidad de almacenar y de producir y de permitir el flujo de fluido dentro del yacimiento. Sin embargo, a partir de la metodología utilizada, vemos que si tiene menos de 18%, el porcentaje que participa, que apoya o que aporta de hidrocarburo es bastante pequeño. En este caso, esta compañía utilizó ese factor de corte y definieron lo que era la arena neta en función de un corte de porosidad 18%. Luego viene lo que es la saturación de agua, que la tenemos acá. Y para estimar finalmente la arena neta petrolífera o el net pay, hacemos la combinación de las zonas que ya habían definido como yacimiento y que a su vez poseen menos del 20% de saturación de agua. Entonces aquí vamos viendo que toda esta zona solamente quedan algunos piquitos que tienen menos de 20% de saturación de agua y unas partes de la zona que está totalmente impregnada de hidrocarburos. Entonces esta es más o menos la metodología que se utiliza. También se hace a través de gráficos
como les mencioné anteriormente, para la estimación de la arena neta petrolífera. Y esta arena neta petrolífera muchas veces se utiliza directamente en los modelos de simulación para poder hacer estimación de reservas, y a su vez si este valor de arena neta petrolífera dentro de una celda tiende a ser muy pequeño, estas celdas, para simplificar los procesos de simulación, se tienden a desactivar para que no genere tiempos de cómputo. Eso es una aplicación adicional de lo que sería la estimación del NetPay y la aplicación. Muchísimas gracias por su atención.